Esta noche en Cuarto Poder, un encuentro exclusivo con Sada Goray. Yo cometí un error. ¿Un error o un delito? Un error. Ya perdí mi trabajo, ya perdí mis empresas, ya perdí todo. Para mí fue un error. Un delito. Porque me dejé llevar. ¿Cómo fueron las últimas horas en libertad de la empresaria y todas las razones de la Fiscalía para detenerla por el pago de sobornos en el caso Marca Group? Todos los detalles de la detención de Mauricio Fernandini y por qué la Fiscalía tomó la inesperada decisión de ordenar su captura. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos como cada domingo aquí en Cuarto Poder. Esta noche, como se imaginarán, tenemos un programa muy completo, muy intenso y con mucha información importante que va más allá de dos capturas que han llamado la atención esta semana. Y es que las capturas de Sada Goray, de Mauricio Fernandini y de otras personas en realidad tienen que ver con un caso mucho más grande, con un caso que llega hasta el mismísimo presidente o expresidente Castillo, porque la hipótesis fiscal es la de una organización criminal que tiene una forma piramidal y en la cual, en la parte más alta de esta organización, está Pedro Castillo, quien, según la misma hipótesis fiscal, se benefició directamente de parte de los pagos ilícitos que ya se ha reconocido que se hicieron en estos casos. Lo que vamos a comenzar a contarles es la historia de lo que sucedió esta semana. Pero como siempre, un equipo de Cuarto Poder que ha venido siguiendo este caso desde el principio. Fuimos los primeros en denunciar las primeras irregularidades y poco a poco, a través de los meses, fuimos descubriendo cada vez más. Hasta que al final se ha generado todo un caso en el cual vemos un esquema de corrupción realmente asombroso y muy desagradable. Ustedes lo van a comprender todo a través de los reportajes, pero en el primero lo que vamos a ver es cómo fue exactamente la detención de la señora Sada Goray, porque Eduardo Quispe estuvo allí desde el mismo momento en que su avión aterrizó en la ciudad de Lima. Eran las 9:22 de la noche del jueves. El tablero de control aéreo del aeropuerto Jorge Chávez indicaba que el vuelo LA 2387 había aterrizado. En esa nave regresaba al Perú una mujer que admitió haber puesto en los bolsillos de influyentes funcionarios públicos 4 millones de soles en coimas. Una exitosa empresaria que salió del país cuando las luces de las cámaras apuntaron a sus cómplices. Una investigada por la justicia que siempre logró esquivar a la prensa que la investigó. Esa mujer es Sada Goray Chong, quien a las 9:45 de la noche del último jueves pasaba el control de migraciones del aeropuerto. Estaba sola y vestía completamente de negro. Tenía una mochila del mismo color, una bolsa de yute y parecía impaciente. Antes de recoger su maleta, hizo una pequeña compra en la tienda libre de impuestos del aeropuerto. Jalando su maleta color turquesa, caminó hacia la salida donde dos hombres y una mujer la esperaban. Pero también nosotros. Que buscamos hablar con ella desde septiembre del año pasado, cuando presentamos la primera denuncia periodística en su contra y su nombre salió a la luz. Fueron tantos informes narrando su historia de corrupción como las negativas que nos dio para una entrevista. Pero esa noche del jueves, por fin estuvimos frente a ella. Señora Goray, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto, Eduardo Quispe, de Cuarto Poder. ¿Qué tal? ¿Podríamos conversar unos minutos, si no parece? Al primero que acá, me imagino que acá tiene que haber un tema de respeto, ¿cierto? Sí, claro, siempre. No, entonces tú me grabas, yo te grabo. Sí, claro, por supuesto, no hay ningún problema. Vete a grabarlo. ¿Podríamos conversar? Sí, claro que sí. Ajá. ¿Qué necesitas saber? ¿Para qué viene? Usted sabe que acá no puede entrar, ¿cierto? O vamos afuera, si desea. Entonces déjeme subir, hacer mis cosas y después usted me encuentra, porque ustedes han hecho un montón de cosas que son falsas. Ajá, ¿cómo cuáles? Varias cosas. Pero dígame cuáles.
Por eso le digo, yo no puedo declarar pues estoy en una investigación en la fiscalía. Pero usted ha dicho que decimos cosas falsas. ¿Cuáles serían esas falsas? Pero no me tendría que sentar contigo en un escritorio y una por una la una o escribimos, dos, ¿no? Son varias las que ustedes han dicho falsas. Pero dígame una, ¿no se acuerda de una? A mí me gustaría que te digan quién te ha dicho que viajaba en esta vuelta. Pero queremos conversar con usted, ¿no? No hay nada de malo en conversar, pero- Mira Eduardo, yo puedo conversar todo lo que tú quieras contigo, pero en un tema de respeto. Sí, Primero claro. me apagas la cámara, te sientas a conversar conmigo y yo me tomo un café contigo. Pero si tú me vas a No, venir... queremos una entrevista, no un café, en verdad. Ah, pero primero tienes que decirme sobre qué me vas a entrevistar. Bueno, sobre todo lo que usted está siendo acusado y lo que usted declaró como delitos. A ver, eso es un tema que se está viendo en la Fiscalía. Y yo creo que la única forma que en el Perú cambien las cosas es transparentar la información. Si yo me equivoqué y fue un error, lo asumí y lo acepté y acá estoy dando la cara. ¿Qué es lo que ha Pero no asumido lo que- exactamente? A ver, estos son temas que se está investigando en el tema de la Fiscalía. Y yo soy respetuosa, estoy acá y estoy cumpliendo con todo lo que yo me he comprometido con el Ministerio Público. Si ustedes quieren que el país cambie, ustedes son los primeros que tienen que cambiar. Usted... Pero por eso te digo, Paul, que lo grabes, porque así como han ido a la casa hoy día, grábalos. No está grabando. Que lo grabes. Pues digamos, no se trata de grabar, estamos conversando, en No, verdad, ¿no? yo te estoy diciendo, nos sentamos a tomar un café con todo el respeto que tú te mereces y tú no quieres, pero me pones la cámara encima, viene el señor, me filma. Yo no tengo ningún problema. No es que no quieres, lo que yo quiero una entrevista con usted. Con Marco Calderón, yo me senté a hablar 2 horas. Con el señor Acosta me he sentado a hablar 2 horas también. Pero tú no me puedes meter el micrófono porque yo no estoy metida en el tema público, ni soy está una metida en un tema artista, público? no soy una artista, no, o sea, por favor, ¿no? No, digamos, es una investigada que utilizó recursos públicos según la teoría que se dice. Eso no tiene nada de malo, en verdad. Pero ya te preguntarle, dije, y yo creo que lo mejor que tenemos que hacer todos como peruanos es transparentar la información. ¿no? ¿Qué tendría que transparentar usted? Yo cometí un error. ¿Un error o un delito? Un error que le he pagado ¿Un con error todos o un mis delito? temas. Ya perdí mi trabajo, ya perdí mis empresas, ya perdí todo. Para mí fue un error. No un delito. Porque me dejé llevar. ¿Correcto? No un delito, un error. Para que me quede claro, digamos, ¿no? ¿Quieres que nos sentemos a tomar un café? Nos sentemos, pues, pero Eduardo, Una tienes entrevista, que... en verdad, lo que Pero, queremos es Eduardo, una entrevista. Ustedes me han hecho como persona, me han hecho bastante daño. Pero díganos, bastante ¿qué daño porque le hemos hecho a usted? Ustedes, Porque es la segunda vez que lo dice. porque el 20% de lo que han dicho es ahora y es verdad. Pero- El otro 80% no es verdad. Sí. Y vienes y entras corriendo como si yo fuera qué cosa. Yo estoy cumpliendo con mis obligaciones como peruana. Y toda mi vida me dediqué a hacer bien social. Qué pena que en el camino se acercaron personas inescrupulosas a pedirme dinero. Y ya asumí mi error. Y estoy asumiendo mi error y estoy acá, cumpliendo con mi deber como peruana. Pero yo no puedo dar más información porque, como tú sabes, yo estoy en una investigación en la Fiscalía, el cual hay que ser respetuosos. Claro, pero digamos, Es los todo. periodistas también hacemos nuestra investigación. Pero si tú Por si eso- tú no te avalancheras así conmigo, así, señora Sagaray, No, digamos, ese dramatismo que usted pone, nadie lo ha puesto, en verdad, ¿no? Eduardo, ¿cómo has entrado corriendo? ¿Cómo has entrado corriendo en el aeropuerto? Bueno, disculpe, usted también apareció llorando y diciendo que le han extorsionado y eso no es A de ver, todo exacto tampoco, a ver. ¿no? ¿O usted mantiene esa A ver, teoría? Yo te digo una cosa, yo he cometido un error. Pero ¿Cierto? digamos, ¿mantiene la teoría de la extorsión? He cometido un error y el error Pero ya respóndame, lo estoy pues, pagando. ¿mantiene la teoría de la extorsión, sí o no? A ver, Eduardo, ¿qué te estoy diciendo? Que la única forma que este país cambie es transparentando la información. Sí, claro, y yo he por sido bien valiente en salir y contarla. Es todo lo que te tengo que decir. Claro, perfecto, pero digamos, Gracias. solamente... Sada Goray caminaba sin rumbo dentro del aeropuerto. Antes de ese encuentro, el único contacto con este programa ocurrió en octubre pasado. Llamó a nuestro director para responder en vivo las afirmaciones de un reportaje. Precisamente ese informe fue el primer paso para abrir la carpeta fiscal, donde ahora ella figura como investigada. Cuando lo llame el señor Mauricio Aguirre para dar mi en vivo del terreno minado y ojalá que lo saques el domingo, no me dejó. Gracias. Pero usted puede ir el domingo al programa si desea también. Bueno, hable con los abogados que si me quieren llevar, está perfecto. Lo que dice Goray no es del todo cierto. Se le invitó muchas veces a una entrevista, pero nunca aceptó. Ahora, 9 meses después, quiso retomar el discurso de empresaria preocupada por la vivienda social. Pero sobre los hechos de corrupción, no respondió. Me dijeron, vamos a luchar contra la corrupción. Luchemos, porque la gente no tiene agua, no tiene luz y ahora se van a quedar sin casas
por el tema de la corrupción. Podemos hablar, digamos, de los hechos de la investigación. Nosotros, por ejemplo, Escúchame, presentamos una yo te puedo investigación dar todos con los- respecto a una especie de escuelita que se hizo en Mira, Marca yo Group. te voy a decir Eso, una cosa, ¿podría Eduardo, darnos su versión, por favor? y con eso voy a terminar. Nosotros, por disposición, tenemos prohibido dar declaraciones y reportajes. Nada más. Gracias. Mira, cualquier cosa ya habla con mis abogados, tú los conoces. Pues, ¿no? Ya. ¿Sí me podría contar a qué viene exactamente? Sada Goray tampoco quiso responder una pregunta que en ese momento parecía una premonición. Una última pregunta, señora Goray. Chao, Eduardo, gracias. ¿Teme ir a prisión? ¿Le teme a la prisión? ¿Se dieron cuenta de eso? Pero me hice dicho para ahora no nos vamos a poder mover porque no se van a ir. No sé dónde voy a estar. Eran las 10 de la noche y la empresaria no quería salir del aeropuerto. Se quedó en la sala de espera de vuelos internacionales, desde donde hizo llamadas durante 5 minutos hasta que decidió salir. A las 10:18 de la noche, Sada Goray parecía irse del aeropuerto, pero no lo hizo. Nunca lo hizo. Cuando se alejó de nuestras cámaras, se estacionó al otro extremo, en el estacionamiento de vuelos nacionales. Estuvo dentro del auto por 1 hora hablando por teléfono. Cuentan que daba gritos de rabia por nuestra presencia. A las 11 de la noche hizo un cambio drástico en su agenda. Decidió no ir a su casa de La Molina. La camioneta la llevó hasta la puerta del Hotel Costa del Sol, ubicado dentro del aeropuerto. Aquí la vemos ingresando con una botella de gaseosa en la mano, mientras sus empleados cargaban su equipaje. Dentro del hotel se registró y pagó alrededor de $230 por la noche. Le dieron la habitación 627 del exclusivo hotel. A los pocos minutos de su ingreso fue tras ella la mujer que la estaba esperando en el aeropuerto, pero que se alejó cuando aparecimos. Ella no llegó sola, lo hizo con Telmo Zavala, el abogado de Sada Goray, que se reunió con la empresaria. La camioneta negra que la estaba trasladando estacionó cerca del hotel y a los pocos minutos, a toda velocidad, llegó una segunda camioneta negra que, según su placa, es propiedad de Marca Group, la empresa inmobiliaria de Sada Goray. Los policías que vigilaban a la empresaria empezaron a sospechar de un intento de fuga, teoría que tomó fuerza cuando a la 1 de la madrugada Sada Goray salió del hotel a toda prisa, se subió a una de las camionetas y salió del aeropuerto acelerando por la avenida Fawcett. La siguieron, pero para sorpresa de todos, no fue lejos. Se detuvo en esta comisaría y colocó una denuncia por los delitos de libertad personal y acoso. En la narración no nos menciona, pero es evidente que se refiere a nosotros. Estuvo en la comisaría por 45 minutos y volvió al hotel del aeropuerto. Las dos camionetas, otra vez, se quedaron cerca del hotel. Pero cuando amaneció, una mujer con capucha salió y se subió a una de las camionetas. Aceleraron y se fueron por la avenida Tomás Valle. La mitad de los agentes que seguían a la empresaria fueron tras la camioneta y la otra mitad se quedó cerca al hotel. La camioneta que salió del hotel iba tan rápido que fueron intervenidos en San Martín de Porres. Dentro de ella estaba uno de los hombres de seguridad de Sada Goray y una mujer llamada Gisela Matsunaga, asistente de la empresaria y trabajadora de Marca Group. Los policías que se quedaron en el aeropuerto mandaron a vigilar todas las puertas del hotel. No lograban divisarla y tenían la sospecha de una fuga, hasta que a las 6:30 de la mañana la vieron cerca del comedor. Estaba rodeada. La detención era cuestión de tiempo. Exactamente 3 horas después, a las 9:40 de la mañana, el Poder Judicial emitió la orden de detención. Los efectivos la abordan dentro del hotel y suben a su habitación. Las 627. Solo entraron 2 policías, 2 fiscales, su abogado Telmo Zavala
y ella. Ahí, a las 9:50 de la mañana, le informaron que estaba detenida. Su primera reacción fue voltear hacia su abogado y media quebrada preguntarle: ¿qué doctor? ¿Así es? La noticia corrió. Habían detenido a la empresaria que hasta hace muy pocos días vivía plácidamente en Estados Unidos tras acogerse a la colaboración eficaz. Aún así, la detuvieron porque en las investigaciones fiscales han encontrado que su participación fue más activa de lo que ella ha aceptado. Sobre todo en dos hechos que denunciamos en este programa. La toma del Fondo Mi Vivienda para favorecer los proyectos inmobiliarios de su empresa Marca Group y poder sanear irregularmente a su favor el terreno que tenía en Chilca y que ya lo había vendido por varios millones de dólares. La resolución fiscal, además, confirma que por todo eso, Sada Goray le pagó a Salatiel Marrufo, hombre fuerte del gobierno de Pedro Castillo, soborno de por lo menos 5.400.000 soles. Todos esos hechos le fueron recordados mientras estaba detenida en la habitación 627. A las 7 de la noche la sacaron por la puerta trasera para que la prensa no la viera. Fue trasladada a la dependencia policial ubicada en la ex prefectura. Ahí no logró evitar las cámaras. Estaba detrás del periodista Mauricio Fernandini, que es acusado de ser uno de sus cómplices. Sada Goray aún tenía la misma ropa negra con la que la vimos horas atrás. De sus muñecas ya no colgaba la bolsa de esa pequeña compra que hizo en la zona libre de impuestos del aeropuerto. Ahora llevaba puestas unas marrocas que las ocultaba con dos blusas, una negra y otra blanca. Sus empleados ya no estaban ahí para cargar su maleta color turquesa. Ahora los policías le hacían el favor de llevarle su ropa y útiles de aseo en un par de bolsas grandes de plástico. A sus 43 años, estaba camino a ingresar a una celda por primera vez en su vida. A la mañana siguiente llegó a una sede del Poder Judicial para pasar el control de identidad ante un juez de turno. Estaba con una blusa blanca y se cubrió el rostro con su casaca negra. En la audiencia apareció junto al periodista Fernandini, que también iba de blanco. Ella lucía más demacrada y cansada. Ante el juez, confirmó que estuvo viviendo en Estados Unidos los últimos 9 meses. Curiosamente, dio como casa actual una dirección en Trujillo, pero no pudo evitar mencionar su lujosa casa de Surco. ¿Tiene otro lugar donde usted haya vivido? En Lima. Sí, pero Lima es muy grande. Circunvalación del Gol Los Incas, 404, Santiago de Surco. Al terminar la diligencia, la llevaron precisamente a su bonita casa de Surco para, con su presencia, cumplir la orden de allanamiento. Aquí la vemos regresando luego de varios meses, pero esta vez en compañía de la policía. La casa de Sada Goray es una locación sumamente importante en su historia. Ahí celebró su cumpleaños en noviembre del 2021, bailando marinera con Mauricio Fernandini. En ese lugar le cantaron su cumpleaños feliz junto a mujeres y hombres que para esas fechas ya trabajaban en el Estado para beneficiarla y sacar adelante los intereses de su empresa Marca Group. Sin embargo, hoy luce vacía y llena de policías. El área que antes fue la pista de baile de su fiesta tiene ahora algunos muebles que lucen bien cuidados gracias a las personas de confianza que viven en la casa. El patio junto a la piscina donde se instalaron las orquestas para animar las noches de celebraciones está intacto. La sala luce ordenada. Aquí, según la investigación fiscal, llegaron funcionarios públicos para cerrar negocios ilícitos, algunos aún desconocidos. El sábado por la noche dejó su casa de Surco y fue trasladada nuevamente a su reclusión en la ex prefectura. A Sada Goray aún le quedan 8 días más de detención preliminar. Cuando llegó al Perú, nunca se imaginó que quedaría detenida y con la posibilidad de permanecer tras las rejas por meses o tal vez años. Tal vez ahora ya tenga la respuesta a una de las preguntas que no quiso responder. Una última pregunta, señora Goray. ¿Teme ir a prisión?
¿Le teme a la prisión? ¿Usted no encuentra eso? Pero me dice dicho por la mano. Ahora no nos vamos a poder mover porque no se van a ir. No sé dónde voy a estar. La señora Sada Goray se encuentra en estos momentos detenida y ella en varias ocasiones le pide a Eduardo Quispe respeto. Efectivamente no debe ser muy agradable que la prensa la aborde así, pero la señora ha faltado a la verdad cuando dice que no se le pidió no una, sino varias entrevistas. Y dice que ha tenido entrevistas con otros periodistas de 2 horas, pero con nosotros nunca quiso conversar como se debe con una cámara, porque las entrevistas deben ser grabadas para poder compartir la información con ustedes y para que quede constancia de las cosas que se dicen. Otra cosa de la que no podemos dejar de hablar es del tema del respeto a la verdad. La señora Goray ha dicho que nosotros hemos faltado a la verdad y eso no es cierto. Todas las investigaciones que se han presentado sobre los casos relacionados con Marca Group han sido confirmadas, han sido trabajadas con mucho cuidado y con mucho tiempo y cada vez que hemos descubierto algo hemos encontrado también elementos que lo corroboraban y pruebas que les hemos presentado. Tan es así que el acta de requerimiento fiscal de detención preliminar de 5 personas, que es lo que ha terminado en las detenciones de esta semana, tiene 219 páginas llenas de resúmenes, testimonios de colaboradores, testigos, personas que confiesan y todos corroboran todo lo que se dijo aquí en este programa primero. Así que nada de lo que hemos dicho ha sido falso. Vamos a la pregunta Cuarto Poder el día de hoy, que tiene que ver con este tema. Les vamos a preguntar qué opinan ustedes. ¿Cree que Sada Goray y Mauricio Fernandini deben ser investigados en libertad o deben permanecer en prisión? Las opciones son A, en libertad, B, en prisión. En estos momentos tienen una detención por 10 días y luego los jueces decidirán si lo que queda del proceso se sigue en libertad, probablemente con restricciones, o detenidos, dependiendo de que se cumplan estos requisitos de lo que siempre se pide, ¿no? Si hay riesgo de obstaculizar la justicia, si hay riesgo de fuga y si hay riesgo de interferir en las investigaciones y no hay diferente arraigo, no hay suficiente arraigo, perdón. Entonces normalmente se decide por la detención. En cambio, si se dan las otras circunstancias, se puede seguir la investigación en libertad. Pero lo que queremos saber es qué piensan ustedes. ¿Cree que Sada Goray y Mauricio Fernandini deben ser investigados en libertad o deben permanecer en prisión? A, en libertad, B, en prisión. Use el código QR que aparece en su pantalla y al final del programa compartimos, como siempre, la opinión de los televidentes que deciden interactuar con nosotros. Y vamos a la segunda detención que llamó mucho la atención esta semana. Y llamó no solo la atención, sino que ha generado, yo creo que se puede decir, mucho dolor en muchas personas. Así como los seres humanos normales confiamos en las autoridades en principio, confiamos en la policía en principio y esperamos que se porten bien y nos sorprendemos y nos duele más cuando una autoridad o un policía hace algo malo. De alguna manera ese mismo principio se aplica a un periodista, porque un periodista es una persona que está para informarnos, para decirnos la verdad, para permitirnos entender el mundo y sobre todo para confiar en él. Que Mauricio Fernandini haya terminado involucrado en un caso como este causa un dolor profundo, creo yo, y una gran decepción a muchas personas. Respetando el principio judicial de inocencia, se tendrá que investigar todo, pero él mismo ha confesado que ha participado de este esquema y que ha recibido dinero de diferentes formas. Mauricio Fernandini, sin embargo, no esperaba ser detenido. De hecho, estaba tramitando una visa y uno tramita una visa cuando quiere viajar. Pero saliendo de la embajada, lo detuvieron. Carla Ramírez nos cuenta la historia. A las 8:30 de la mañana del último viernes, Mauricio Fernandini era vigilado, sin saberlo, en la puerta de la Embajada de Estados Unidos. 3 horas después, Fernandini Argulú fue abordado y detenido por la policía y la fiscalía del equipo especial contra la corrupción del poder. Acababa de hacer sus trámites de renovación de visa y para el proceso había llevado 4 pasaportes ya caducos llenos de esos sellos que confirman una vida llena de viajes al exterior por trabajo y por placer.
Cuando estaban a punto de trasladarlo a su departamento en San Isidro para el respectivo allanamiento, Fernandini recordó que había dejado su auto nuevo en una cochera. Pidió permiso para sacarlo. No vamos a dirigir a la cochera en su vehículo. Vamos. A pie, el exconductor de televisión fue escoltado hasta la playa de estacionamiento. Hola, buenos días. Es GMW 120. Cada minuto era registrado en exclusiva por Cuarto Poder. Ya, sí, acá más, tío. Ya, estoy acá afuera más. En la cochera, Fernandini parecía no comprender la gravedad del asunto. Parecía no entender que estaba siendo detenido por haber sido el nexo de las millonarias coimas entre la empresaria Sada Goray y el exfuncionario de gobierno Salatiel Marrufo. Sí, puedo manejar y en mi casa leo lo que tú me has pedido. Sí, claro, señor. No, pero para leer en el carro en movimiento. Ya, a ver, hacemos una cosa. Un efectivo policial maneja su auto. Yo puedo manejar mi auto, no hay ningún problema. Me siento más seguro si yo lo manejo. No se preocupe, estamos sobre diligencia y un efectivo policial lo va a realizar. Vamos por allá. Mauricio Fernandini se rehusaba a leer los documentos fiscales para su orden de captura. En un evidente estado de negación, insistió en manejar su vehículo y llevar él mismo al fiscal y a los policías hasta su departamento. Nos acompaña atrás, por favor, para que vaya leyendo la resolución. Señor, cuando yo leo en movimiento me mareo. No se preocupe, yo le agradecería en todo caso llegar a mi casa y lo leo. No hay problema, dejamos constancia de la vehemencia de que lea ahorita. Sí, ya, tranquilo. Ponerle en conocimiento el motivo. Pero por eso, vamos a ir a mi casa para que vean en mi casa, ¿no es cierto? El vehículo se lo manejo efectivo policial. No se preocupe. ¿Dónde quiere que vaya yo? Atrás, por favor. Atrás, Dale un momento que sube. Doctor, usted vaya adelante. Mauricio Fernandini entonces subió en calidad de detenido. Su vehículo, comprado hace apenas 3 meses, ya está mapeado por la Fiscalía como parte de un patrimonio creciente y bajo sospecha. Para la Fiscalía, Fernandini se ha alejado de esa primera versión de haber sido solo testigo de reuniones y pases de sobres entre Goray y Marrufo. ¿Tú llevaste dinero que te dio Sada Goray a Salatiel Marrufo? Categóricamente no. Buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Es una falsedad, es una mentira. Es totalmente falso, como en todos los casos, el señor Marrufo, colaborador eficaz, tiene que adjuntar pruebas, no decir... He recibido de Mauricio Fernandini en la casa de Miraflores. Mi casa no queda en Miraflores, vivo en calle de la Monclova 363, departamento 1001, y desde el día 1 que empecé mi carrera he sido transparente y lo voy a hacer siempre. Siempre. Nunca he estado vinculado a ningún tipo de escándalo. 7 meses después de esta entrevista, Fernandini Arbulú es detenido en calidad de cómplice primario del delito contra la administración pública, colusión agravada. Según la teoría fiscal, Fernandini fue quien dio el primer gran paso para los acuerdos que terminaron en más de 5 millones de soles en coimas al gobierno de Castillo. Y es que en los primeros días de agosto del 2021, a poco de iniciado el gobierno, Fernandini le envió un WhatsApp al flamante ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, felicitándolo por su designación e invitándolo a una reunión para darle valiosa información confidencial vinculada al fondo Mi Vivienda. Sin chistar, el ministro envió a su amigo y jefe de gabinete de asesores Marrufo al primer encuentro con Fernandini. Por el señor Heiner Alvarado. Esta especie de lobby generó una seguidilla de reuniones entre el propio Fernandini, su prima Pilar Tijeros, Sada Goray y Marrufo, cerrando en pocas semanas el acuerdo de un soborno fraccionado que ahora se sabe fue de más de 5 millones de soles para que Goray se haga de un ansiado y lucrativo convenio inmobiliario.
además del saneamiento de un terreno que significaba un negocio de varios millones de dólares. Fernandini vio en su casa el intercambio de 5 de los 11 pagos en efectivo de las coimas en bateas de plástico azul cubiertas con manta de polar o también camuflados con papel de regalo. Pero según reportes de inteligencia financiera, no solo vio, sino que también recibió tajadas de dinero. La fiscalía tiene el testimonio de quien supo de los reclamos del exconductor de televisión para que Goray le pagara montos por 10.000 y 30.000 soles para el alquiler del departamento donde se hacían las reuniones. Hay vouchers y pasajes de avión que ponen a Fernandini incluso en Chiclayo, en reuniones con Marrufo, Goray y los directivos que ella colocó en el Fondo Mi Vivienda. Así, Fernandini ha dejado de ser solo el amigo que presenta para convertirse en parte importante del caso. Sus futuras adquisiciones y reportes bancarios terminaron poniéndolo en jaque. El auto Volkswagen Polo del año que Fernandini reclamó sacar de una cochera durante su detención fue comprado en abril pasado por $17.000 pagados al contado. El departamento a donde fue llevado Fernandini en San Isidro también es nuevo. Mauricio, ¿qué es lo que ha pasado? Voy a declarar cuando salga en la casa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué te han detenido? Tranquilos, a ver, un ratito. ¿Qué es la diligencia que va a realizar? ¿Cuál es la diligencia que van a realizar acá en su casa? Un ratito. Raúl, ¿puedes abrir? La fiscalía confirmó que Fernandini compró este departamento con cochera en la cuadra 2 de Felipe Pardo y Aliaga en San Isidro a $160.000 el 13 de enero del 2022. Pagó con 2 cheques de gerencia de $80.000 cada uno. La fiscalía investiga de dónde salió el dinero. 3 semanas antes de la adquisición, el 20 de diciembre del 2021, Fernandini realizó un depósito en efectivo por $80.000 a su cuenta del banco BBVA. Declaró que el origen de los fondos eran por negocios y por su trabajo en medios de comunicación y publicidad. Ese mismo día, Fernandini realizó 2 operaciones sospechosas. Retiró 170.000 soles del banco que declaró como fondos provenientes de sus ahorros. Unos días después, el 28 de diciembre del 2021, Fernandini pidió un préstamo de $80.000. Sin duda, era cliente con buen récord crediticio. De seguro, ya dentro de casa, Fernandini leyó cada página de la sustentación legal que hicieron que su salida ya fuera distinta a su ingreso. Bajando. Fernandini salió enmarrocado, cubriendo la tragedia judicial con una chompa. Ya no hablaba. La altivez inicial, el dominio de escena, cambió en acto literal, pero también simbólico. Un personaje entrañable caía frente a todos. ¡Mauricio, qué puedes decir, Mauricio! ¡Mauricio, qué puedes decir! No es un secreto el cariño que por su empatía Fernandini ha logrado en más de 30 años de trabajo como reportero de televisión, contando historias que trascendieron a nivel internacional. Existen más de 50 tipos de cangrejos. Fue uno de los primeros conductores promotores de la alta cocina peruana, pero también del almuerzo a no más de 20 soles de presupuesto. Hizo sentidos y justos homenajes a toda la cadena productiva de nuestra comida. Amante de contar historias, de la pluma suave, del arte de la marinera, del estilo, la belleza y el glamour, Fernandini ha sido la inspiración de más de una generación en distintos estratos económicos e intelectuales, hasta que decidió bailar en pared con la empresaria Sada Goray. Él chiclayano, ella trujillana, ambos amantes de la buena vida, hicieron clic al segundo. De esas noches de festejo y color, hoy solo quedan 2 personas que en desgracia prefieren levantar el pañuelo blanco frente al juez y su audiencia. Mi nombre es Jorge Mauricio Fernandini Arbulú.
Mauricio Fernandini, sin antecedentes judiciales, se queda ahora detenido por 10 días, pero se juega una eventual sentencia de al menos 8 años de cárcel. Para sus miles de seguidores, verlo así puede ser la lamentable confirmación del avance del cáncer de la corrupción. Pero también puede ser leído como prueba de que para la justicia en nuestro país no existen príncipes con corona. Mauricio, ¿qué puedes decir, Mauricio? Hay una persona en el Mauricio, ¿qué puedes decir? Son tantos los casos de corrupción que hemos visto en los últimos años, tantas las personas detenidas, procesadas, que tienen que pasar por detenciones preliminares o preventivas, que terminan enjuiciadas años, personas que han tenido mucho poder, que han tenido posiciones importantes, personas que además tenían vidas cómodas, tenían dinero antes de entrar en este espiral de ambición, falto de ética que los lleva a cometer estas acciones que terminan de la forma que estamos viendo. Todo esto definitivamente duele mucho porque como país es demasiado. Estamos viendo demasiados casos de corrupción y algunos son muy complicados, por eso queremos explicarles otra vez algo que hemos hecho a través de los reportajes en los últimos meses, pero que quizá ahora van a poder comprender mejor cómo se van relacionando ciertas reuniones y decisiones que toma la señora Sada Goray con gente de su confianza y cómo esto se refleja en copamiento de instituciones públicas que terminan beneficiando sus negocios. Vamos a hablar en particular del Fondo Mi Vivienda y las cosas que sucedieron en estas fechas. Todo comienza el 14 de septiembre del 2021. ¿Qué sucede allí? Hay una reunión en las oficinas de Marca Group y se realiza esto que nosotros les contamos y que era algo así como una escuelita, donde se explica a un grupo de personas cómo funciona un fideicomiso y cómo funciona el Fondo Mi Vivienda. En esta reunión participan las siguientes personas: Sada Goray, Ítalo Arbulú, su abogado, Pedro Arroyo, Roger Gavidia, Gonzalo Arrieta, Luis Mesones y José Forero. Todas personas que son vinculadas de alguna manera a Sada Goray, recomendadas por ellas, y dentro de un momento vamos a ver cómo estas personas van terminando en puestos claves. Entonces se reúnen, tienen esta escuelita y el 29 de septiembre del año 2021, que es pocos días después, se les nombra integrantes del directorio del Fondo Mi Vivienda a 3 de los que estaban allí: Pedro Arroyo, Roger Gavidia, Gonzalo Arrieta. Un pequeño detalle que había pasado antes: el directorio del Fondo Mi Vivienda no aprobaba las cosas que pedía la señora Sada Goray y por eso es que ella dice que la solución era cambiar a los directores. Y por eso es que le dicen, bueno, cambiar a los directores tiene un precio, ahí vienen partes de los pagos y se nombra a estos directores. El 29 de septiembre del 2021 se da una reunión en el Ministerio de Vivienda, fíjense que es el mismo día, y allí se reúnen Salatiel Marrufo, asesores en la sombra, Pedro Arroyo, Roger Gavidia, Gonzalo Arrieta y Luis Mesones, también personaje clave que había sido esposo y socio de Sada Goray. Ellos se reúnen en el Ministerio de Vivienda el mismo día que habían sido nombrados estos 3 directores afines a Sada Goray. Hay que destacar que otros 2 directores, porque siempre es una buena noticia que haya gente honesta, se opusieron siempre porque encontraban irregularidades. Y es por eso que se busca estos 3 que hacen mayoría y que contra los votos de aquellos que sostenían que esto era irregular, logran las aprobaciones que la señora Sada Goray requería. Vamos a otra reunión. Esta reunión en el acta fiscal no tiene fecha precisa. Lo que se dice es que hubo una reunión en casa de la señora Sada Goray, según el testimonio del colaborador eficaz número 9. ¿Cuál era el motivo? Cambiar las gerencias del Fondo Mi Vivienda. No bastaba que el directorio aprobara las cosas, también había que acelerar las cosas a nivel ejecutivo. El nivel ejecutivo está en las gerencias. En esta reunión estuvieron Sada Goray, Ítalo Arbulú, Pedro Arroyo, Gonzalo Arrieta, José Forero, que sería nombrado, acuérdense este nombre porque sería nombrado gerente.
y llega el 1 de octubre del 2021. El 1 de octubre del 2021 hay una reunión del directorio del Fondo Mi Vivienda. ¿Y cuáles son los acuerdos que se toman? Nombrar gerente general a José Forero, lo que les acababa de adelantar, y cambiar también a los gerentes de operaciones, legal, administración y proyectos inmobiliarios. Es decir, todas las áreas en las que las empresas de la señora Goray necesitaban acciones de ayuda, acciones afirmativas, se podría decir. Este señor José Forero, gerente general ahora del Fondo Mi Vivienda, había participado en todas las reuniones anteriores. Tenemos que en la primera quincena de octubre del 2021 hay, según un testimonio del colaborador eficaz número 9, hay un almuerzo en casa de Sada Goray. ¿Para qué? Para ver la reducción del 25% al 15% de aporte para obtener fideicomisos. Esto es un tema legal muy complicado, pero para poder hacer la operación que la señora quería, que era hacer vivienda social, pero financiarla ella sin la intervención de un banco, tenía que haber un fideicomiso, que es un patrimonio como protegido, como separado. Pero en las reglas normales se exigía que se aportara un 25%. La señora no quería poner 25%, no solo quería prescindir de los bancos, sino además quería poner menos y quería que se aprobara que solo fuera un 15% el aporte necesario para obtener fideicomisos. Un dato adicional que no sale acá, pero que sale entre estas 219 páginas que hemos leído, es que nunca cumplió ni siquiera con los 15% o sea, se lo redujeron, pero ni con eso cumplió. Pero bueno, según lo que dice el acta de requerimiento fiscal. ¿Quién estuvo en este almuerzo? Sada Goray, Ítalo Arbulú, Pedro Arroyo, Roger Gavidia, Gonzalo Arrieta, Luis Mesones y José Forero. En ese momento, Luis Mesones es presentado como asesor del directorio del Fondo Mi Vivienda, quien había sido socio y esposo de la señora Sada Goray. Y finalmente, el 18 de octubre del 2021, el directorio del Fondo Mi Vivienda aprueba el fideicomiso, el sistema de fideicomisos de Marca Group, permitiéndole que solo haga el 15% de aportes. Es decir, reduciendo el patrimonio que debía garantizar las operaciones, y esto, según los expertos, ponía en riesgo la operación. Bueno, esto es más o menos el resumen de cómo las reuniones con la señora Sada Goray y las personas que ella recomendaba y que hacía literalmente que fueran puestas en los lugares claves, terminaban decidiendo a favor de sus proyectos. Y sobre todo lo que muestra es que es muy difícil decir que ella se dejó llevar, como le ha declarado reiteradas veces a Eduardo Quispe. Más bien ella lleva a toda esta gente a las instituciones públicas, y también hay copamientos en esta acta de requerimiento fiscal. Hay todo el relato de cómo se cambia a la gente en registros públicos, en la Superintendencia de Bienes Nacionales. Se ponen directores en Sedapal para poder acelerar que se le ponga agua potable a los sitios donde ella quería hacer negocios. Es no una institución, son varias. Son varias. Hemos puesto solo un ejemplo, porque es mucha información, tampoco se trata de darles clases. Y bueno, les decía que entre todas estas personas que hemos mencionado, ustedes han visto el nombre de Luis Mesones. Luis Mesones, ex esposo de Sada Goray, socio de Sada Goray, pero que al parecer siguió teniendo una relación muy cercana con Sada Goray. Contra él también había una orden de detención, pero él está prófugo. En este momento les vamos a presentar el reportaje que ha preparado Carlos Castro sobre Luis Mesones. Contribuimos y nos hemos comprometido a la reactivación económica. Mide 1,80 m, pesa más de 80 kilos, pero a este hombre nadie lo ha visto. Y aunque es difícil que pase desapercibido, no hay rastro suyo por ninguna parte. Es literalmente un fantasma. Somos 100% ingenieros líderes. Pero este fantasma tiene nombre y apellido. Se llama Luis Mesones Odar y es el ex esposo de la empresaria Sada Goray Chong. En este instante,
se produce el La policía allanamiento llegó a su esta casa de Trujillo vivienda en el último viernes para apresarlo de forma preliminar y no lo encontró. Desde ese día es un prófugo de la justicia. Hace algunos instantes solamente ha ingresado un representante del Ministerio Público y miembros de la policía. Atrás han quedado los días en que era un respetado miembro de la alta sociedad trujillana. En esa ciudad fue elegido decano del Colegio de Ingenieros y hasta tentó un cargo como autoridad municipal desde las filas del APRA. Pero ahora solo le ha dado por ser un fugitivo. Es el único que no ha podido ser arrestado en esta trama de corrupción. Una trama que llega hasta Pedro Castillo cuando estuvo sentado en Palacio de Gobierno. Pero ¿quién es él y qué rol jugó en esta historia de sobornos y favores empresariales? Al chiclayano Luis Mesones Sodar se le señala de pertenecer a una organización criminal y del delito de colusión. Cargos cuyas penas podrían hacerlo pasar 20 años en la cárcel. Una condena lapidaria para un hombre que en unos días más está próximo a cumplir los 60. Señor Freddy Sachaguamán Palacios, alcalde distrital de San Jerónimo de Tunán. Yo no he estado en ninguna reunión donde se traten temas de Marca Group. En ninguna reunión. Luis Mesones se ubica en esta historia por dos cosas importantes. Primero, porque es el fundador de la empresa Marca Group, junto a su entonces esposa, Sada Goray. Y segundo, porque años más tarde fue contratado como un influyente asesor de Pedro Arroyo Marquina, presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda, precisamente la entidad del Estado desde donde se tomaron decisiones claves para favorecer a Marca Group. Esa es la tesis de la Fiscalía. Este despacho atribuye responsabilidad penal contra Luis Mesones Sodar, en razón a que, pese a tener un vínculo directo con Sada Angélica Goray Chong y Pedro Garay Arroyo Marquina, logró participar de las sesiones del Comité de Riesgos y del directorio del FMB, lo cual le estaba prohibido, con la finalidad de que los directores Pedro Arroyo Marquina, José Lisandro Gavidia Johansson y Gonzalo Arrieta, propuestos por Sada Goray Chong, emitan pronunciamientos favorables a la empresa Marca Group SAC, representada precisamente por Sada Angélica Goray Chong. Es mentira. No he participado en ningún comité de riesgos. En ninguno. Y aunque él lo niegue, más de un testigo ha declarado a la justicia que lo vio sentado en comités del directorio del Fondo Mi Vivienda, donde se tomaron medidas para favorecer a Marca Group, la empresa que fundó con Sada Goray, su ahora ex esposa. ¿Usted nunca le contó a ella que usted estaba trabajando en el Fondo Mi Vivienda? Ni nos hablamos. ¿Cómo iba a contarle? Mesones llegó al Fondo Mi Vivienda de la mano de Pedro Arroyo, un amigo de carpeta en la Universidad Nacional de Trujillo. Aquí se conocieron mientras estudiaban para ser ingenieros industriales. Arroyo le dio trabajo en el Fondo Mi Vivienda a su amigo ingeniero y lo contrató como asesor principal con un sueldo de 34.000 soles. Pedro me llama y me dice, quiero de que, veas mi desempeño y al final me des un feedback en lo que puedo mejorar. De la sesión yo tenía que darle un feedback a él, que se comportaba así, asá, necesitas tener mejor tiempos, etcétera, ¿no? O sea, ese es un tema de como feedback. Un coach. Como un coach, esa es la palabra, ahí está. En realidad, Arroyo le estaba devolviendo el favor a su amigo. No hacía mucho tiempo, entre octubre de 2018 y abril de 2020, que Mesones lo había contratado como gerente administrativo en su empresa Saber Community. Otra firma, por cierto, que Mesones fundó junto a Sada Goray. Ahora, en el Fondo Mi Vivienda, los amigos Mesones y Arroyo se encontraban nuevamente. Y todo indica que tenían un solo propósito. Como presidente del directorio, Arroyo cambió a los miembros del comité. Esto a pedido de la propia Sada Goray, tal como ha revelado este programa. ¿Usted nunca le contó a ella que usted estaba trabajando en el Fondo Mi Vivienda? Ni nos hablamos. ¿Cómo iba a contarle? Señor fiscal, hemos venido a ejecutar una diligencia de detención preliminar judicial en su contra. El objetivo era tener un control total de la institución para lograr beneficios comerciales a favor de la empresa Marca Group. Con un asesor influyente como Luis Mesones a la cabeza y con una remozada estructura del directorio del Fondo Mi Vivienda, el camino quedó allanado para Sada Goray y su empresa.
Ella ha confesado que para lograr estas movidas y otras más, tuvo que pagar un millonario soborno que sobrepasa los 5 millones de soles. Para las autoridades fiscales, su ex esposo Luis Mesones es una pieza importante en este esquema de corrupción. Por esa razón, el último viernes era uno de los hombres más buscados por la policía de Trujillo. Es probable que presintiera que algo malo estaba por ocurrirle y por eso se mandó mudar. La segunda hipótesis es que alguien le filtrara el dato a tiempo y por eso se ocultó. La información, sin embargo, fue mantenida en absoluta reserva por la Fiscalía y la policía. Al menos así fue en Lima. En Trujillo, la tierra donde Luis Mesones echó raíces, es aún un lugar donde tiene contactos y amigos fieles, que por ahora parecen ser la llave para poder evadir a la justicia. Como les decía, son 219 páginas las que contiene el requerimiento fiscal y están llenas de declaraciones, copias de cheques de gerencia, transferencias, testimonios que se corroboran el uno al otro. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis, eso es muy importante, porque el Congreso ha aprobado una ley en la que justamente quiere prohibir que los testimonios de colaboradores que se corroboren unos a otros sean utilizados justamente para corroborar una tesis. Y esto lo único que conseguiría es que casos emblemáticos de corrupción se vieran obstaculizados o llegaran al fracaso total, porque justamente se necesita contrastar lo que dice un testigo, un colaborador, una persona que confiesa, alguien que decide salir del lado oscuro para, obviamente, salvarse, pero para poder encontrar la verdad. Y lo que el Congreso ha aprobado quiere impedir eso. Mucho más peligroso que el tema de los plazos, que si son 8 meses para investigar, 8 meses más cuando el caso es complejo. No, eso no es lo principal. Lo principal es que quieren impedir que estas corroboraciones sean de utilidad. Y nosotros como ciudadanos tenemos que estar atentos, porque si usted lee, difícilmente lo va a leer, porque es bastante aburrido, pero si usted lee se da cuenta que es importante ver que lo que uno dice sin ponerse de acuerdo con el otro coincide perfectamente. Y eso es una prueba, eso siempre ha sido una prueba en el proceso penal. Y ahora ellos, interesados ¿en qué? En que no se sancione a los corruptos de nuestro país, están tratando de boicotear el sistema. Eso es algo a lo que tenemos que estar muy, muy atentos. Bueno, este no es el único caso de corrupción de nuestro país y vamos a recordar que hay algunos otros personajes que han estado vinculados a otros. Vamos a hablar en este momento del señor Samir Villaverde, quien fue conocido por ser vinculado y estar investigado por el caso Puente Tarata, por haber entregado dinero supuestamente al exministro Silva, prófugo el día de hoy, y también en general por haber tenido relación con los sobrinos, también prófugo por ahí uno, del expresidente Castillo. El señor Samir Villaverde está siendo investigado, es parte de las investigaciones, él está en libertad y ha decidido retomar los negocios. Él hace tiempo que era un empresario y parte de sus negocios eran negocios inmobiliarios. Lo singular es que entre las cosas que tiene como restricciones por ser investigado, tiene cosas que se llaman medidas de inhibición. Es decir, hay ciertas cosas que tiene que inhibirse, no hacer. Y parece que algunas las está haciendo de alguna manera. Carla Musqui nos cuenta en este reportaje cuáles son los problemas de que el señor Samir Villaverde haya retomado el negocio inmobiliario. Nos encontramos en el proyecto inmobiliario Condominio Los Delfines, desarrollando con la maquinaria todos los trabajos de vías y lotización. Contamos ya con más de 50 casas de playa construidas. Sé parte de este proyecto, Condominio Los Delfines. El pasado 18 de marzo, Samir Villaverde García marcó su regreso como empresario mientras continúan las investigaciones fiscales en su contra por el pago de sobornos durante el gobierno de Pedro Castillo. Publicó un video donde ofrece lotes de vivienda en un terreno ubicado en Cerro Azul,
Cañete. Lo llama Proyecto Los Delfines. Lo que Samir no le cuenta a la gente en el video es que actualmente ese terreno está impedido de venderse por orden judicial. La vida es una y hay que disfrutarla y vivirla cada momento. Y vaya que Samir ha sabido sacarle el jugo a la vida, pese a estar investigado por lavado de activos y tráfico de influencias y haberse convertido en colaborador eficaz. Samir está de vuelta, aunque sus renovados entusiasmos empresariales están envueltos en un mar de denuncias. Propietario. ¿Qué casa es? Arthur León. No puede ingresar, señor. ¿Por qué? Disculpe. ¿Y hasta cuándo? Tendría que hablar con el propietario. ¿Quién es el propietario? El señor Villaverde. ¿Samir? Las personas de uniforme color naranja son trabajadores de Villaverde Company SAC, la empresa que ha tomado el control de este inmenso terreno a la altura del kilómetro 125 de la Panamericana Sur y del puesto de vigilancia que en 2015 fue construido por la Junta Vecinal del entonces Playa Los Lobos. Por favor, ¿nos permite el acceso? Queremos pasar a ver nuestras propiedades. Tiene una orden de inhibición, ¿no? Y pese a eso, él publica y vende y oferta lotes que no son suyos. O sea, aquí hay muchos vecinos que tenían cercos perimétricos y los ha tumbado. Y sobre los cercos ha hecho calles, ¿no? O sea, se ha, disculpa la expresión, zurrado en la propiedad de terceros. En todo momento nos están grabando. Sí, nosotros somos sujetos de reglaje siempre. ¿Tú reconoces esta camioneta? Claro, con esta camioneta fue con la que nos amenazaron el día que tumbaron la casa. Este carro que está aquí le daba resguardo a una retroexcavadora que salía de mi casa con el desmonte. Placa ATH 902. 902, propiedad de Vigarza SAC. La nueva vida de Samir Villaverde está estrechamente ligada a su condición de colaborador eficaz. Debe cumplir reglas de buen comportamiento, pero además no puede vender sus bienes hasta que no terminen las investigaciones en su contra. El 23 de mayo de 2022, a pedido de la fiscal de lavado de activos Luz Taquire, la jueza Soledad Barrueto ordenó inhibir o congelar los bienes de Samir Villaverde y de las empresas que están vinculadas a él y su familia. Una de ellas es Villaverde Company SAC. Con esta medida se buscaba garantizar el pago de una indemnización al Estado en caso Samir Villaverde fuera declarado culpable de algún delito. Desde entonces, Villaverde Company SAC, cuyo gerente general es el propio Samir Villaverde, ha encontrado la manera de ganar dinero y desafiar la decisión judicial al mismo tiempo. Está ofreciendo lotes en un terreno en el que Villaverde Company posee el 42.5% de acciones y derechos y donde se ubica el llamado Proyecto Los Delfines. Pero no puede vender ni mucho menos prometer una venta, porque ¿qué pasaría que el Estado le incaute todo? Y al hacerlo, ¿en qué estaría, digamos, incurriendo? Lo que sucede es que ahí hay un delito que se llama falsedad ideológica, que hay que determinar cómo una persona que se encuentra en un proceso de inhibición, esto significa, espérate que esto esté cautelado, prometer en un futuro que eso va a dejar de ser inhibido, o sea, nunca va a ser dispuesto por el Estado y pueda venderle a un tercero. Aunque Samir Villaverde parece tener solución para todo, este es uno de los contratos que la empresa Villaverde Company SAC redactó para lograr la venta de lotes en el condominio Los Delfines. La 16ª cláusula dice a la letra: la vendedora declara que sobre el terreno inscrita en partida electrónica número 21001-466 existe una anotación de inhibición, la cual, una vez levantada en registros públicos, se procederá a la inscripción de la compra-venta de acciones y derechos, siempre y cuando el comprador haya cumplido con haber cancelado la totalidad de sus cuotas del cronograma de pagos. Pero ese no es el único problema que Villaverde enfrenta en su emprendimiento inmobiliario. Contamos ya con más de 50 casas de playa construidas.
En el lugar que Samir Villaverde asegura es suyo, ya existían decenas de casas construidas, propietarios que ahora se sienten entre la espada y la pared para no perder sus casas y terrenos. Se trata de un grupo de vecinos que este año firmó contratos de compra-venta con Villaverde Company SAC a fin de conservar sus casas o lotes comprados, en algunos casos hace más de 10 años, pero que según Villaverde están dentro de la propiedad de la empresa. Algunos han decidido volver a pagar para evitar conflictos con Samir Villaverde. El temor quedó registrado en el chat de la Junta Vecinal. Todos los propietarios buscamos la salida a este problema. Tú sabes que a Samir no le corresponde su 42% cerca de las casas. Recuerda que a la persona que te derribó parte de tu casa, ahora le firmas por tu tranquilidad. Lo más crítico aquí es que él está prometiendo la compra y venta de un terreno que aún él mismo ha reconocido, yéndose a una prescripción adquisitiva de dominio, no ser el propietario, porque aún no se ha ubicado con exactitud que él sea propietario de ese terreno. De ese lugar. De ese lugar que él reclama como suyo. ¿Quiénes más van a firmar? ¿Y qué papeles tiene? Solo los que nos ha mostrado a todos los que hemos ido a conversar con él. No tiene papeles que acredite su propiedad. Solo por miedo firmaríamos, o firmaron. Pero los contratos parecen ser un tipo de acuerdo por las buenas. Los que no están dispuestos a pagar a Villaverde Company SAC denuncian usurpación y daños a su propiedad. Todo lo opuesto a lo que Samir Villaverde debe demostrar, una posesión pacífica. ¿Por qué crees que Samir Villaverde te impide ingresar a tu casa? No sé, no le da la gana, o sea, porque yo lo he denunciado, porque me ha tumbado la mitad de mi casa. No sé, mi casa tenía 240 metros, ahora tiene 140. Todo lo que era la cochera, el dormitorio, todo lo ha tumbado. Era parte de la Junta Vecinal. En febrero de 2011, Arthur León formalizó la compra de un terreno en Avenida Las Conchitas de la entonces playa Los Lobos. Desde ese año comenzó a construir una casa de material noble de un solo piso. Ahí solía llegar con su familia, hasta que el 23 de marzo de este año encontró su casa destruida y nunca más lo dejaron pasar. La casa es mía desde el año 2011. Y ahora quieren que yo les pague por el terreno donde está mi casa cuando ellos son propietarios de acciones y derechos desde el 2016. Yo compré antes. Denunció que parte de su vivienda fue destruida por maquinarias de la empresa Villaverde Company SAC y que los daños sumaron 150,000 soles. Donde tú estás es la mitad de mi casa. Esta es la mitad. La otra mitad la tumbó. Acá estoy yo junto a una puerta blanca, en lo que parece ser tu terraza. Hay una puerta de madera aquí. Al costado de la parrilla. Sí. ¿Esto qué venía a ser? Sí, esa puerta era del dormitorio que existía en la cochera. Tú puedes grabar todo esto. Mira, todo esto es el desmonte que ha sacado de todo el daño que ha hecho a las casas, a las propiedades que han estado dentro de acá. Todo este daño es de acá, de este tipo. Todo este daño. Pero en esta historia, los vecinos que parecen estar fuera de la zona de conflicto también han denunciado a Samir Villaverde García, la única ruta para ingresar a sus terrenos y que además es parte del plan de contingencia para escapar en caso de un tsunami, permanece cerrada todo el tiempo. Si gustas, me identifico, te muestro mi título. Te puedo mostrar mi título de propiedad en este momento para que verifiques que esa es mi propiedad. Bueno, esa es la forma como proceden permanentemente esos señores, filmando, amedrentándonos, amenazándonos e impidiéndonos el acceso a nuestra propiedad. Yo tenía un terreno cercado, completamente, con cerco de ladrillos, columnas, muros. Destruyó todo, lo tiró abajo y se posesionó de la propiedad. ¿Dentro del condominio Los Delfines? Nosotros estamos en una partida registral independiente. No estamos dentro de la zona de conflicto, dentro del OTI, estamos fuera del OTI, pero sin embargo, él ha ampliado sus acciones ilícitas. Sé parte de este proyecto, Condominio Los Delfines. Con licencia de obra de la municipalidad, toda la documentación bien. Él fue y la demolió. No le convenía que estemos en primera fila porque de todas maneras a ellos le tapamos, a pesar de que no estamos dentro del área, pero él
Simplemente no, esto no va y lo votó. Hay muchos vecinos afectados, vecinos que tienen terrenos como nosotros y vecinos que también tienen casas y viven aquí y también se han visto afectados con la destrucción de sus cercos perimétricos, de paredes de sus casas, con destrucción de cisternas y de cables de luz que les han cortado la luz. Que Dios los bendiga y les dé mucha salud. Samir Villaverde otra vez en el ojo de la tormenta. En este año ya son 7 los propietarios que lo han denunciado en la policía por abuso de autoridad, usurpación y daños a la propiedad, en medio de su compleja situación legal por los casos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo. Aunque el reportaje lo dice claramente y ustedes saben cómo trabajamos porque este programa tiene muchos años, queremos reiterar que se pidió la versión del señor Samir Villaverde, se le pidió una entrevista, se le pidieron sus descargos. Aquí lo que nosotros hemos hecho es recoger las denuncias, 7 denuncias de propietarios que además nos muestran en el sitio las afectaciones que ellos sienten que están teniendo. Han puesto denuncias ante las autoridades. Eso es un hecho, eso es una verdad. No mentimos, no levantamos falsas acusaciones contra nadie. Pedimos a las personas aludidas que nos contesten a través de una entrevista para que puedan decir qué cosa piensan y si tienen una defensa y si algo de lo que dicen los otros lo pueden contrarrestar con alguna prueba documentaria o de algún otro tipo. Y no nos contestan. Normalmente después nos mandan cartas diciendo que no los dejamos hablar, algunos piden llamar en vivo de pronto y la verdad, esto no puede ser así. Y lo que no aceptamos es que luego digan que no los llamamos y no les permitimos dar su versión. Porque aquí siempre buscamos las dos versiones. Aunque a veces una sea muy, muy contundente, siempre damos la oportunidad a la otra parte de hablar. Insistimos, llamamos al señor Samir Villaverde, él no quiso dar sus descargos, no quiso conversar con Cuarto Poder. Y vamos a otro tema. La lucha contra la corrupción, hoy día hay mucho de corrupción, es doloroso, pero es lo que hay. Y les decía, la lucha contra la corrupción es algo arduo, es una tarea compleja en la cual están involucradas muchísimas personas, algunas más notorias que otras. Una de las personas que más se conoce por estar involucrado en ella es el fiscal Rafael Vela. El fiscal Rafael Vela y también el fiscal José Domingo Pérez no gozan de las simpatías de muchas personas. Eso es lógico. Persiguen el delito, persiguen a personas, lo hacen, intentan hacerlo siempre dentro de los cauces de la ley. A veces algunas personas consideran que pueden cometer algunos excesos, pero en todo caso, en todo este tiempo han demostrado un genuino interés en destapar los casos de corrupción, perseguirlos y esperamos que algún día se castiguen. Sin embargo, en los últimos tiempos el fiscal Rafael Vela ha venido sufriendo una serie de ataques a su estabilidad o a su función. Se le han impuesto medidas disciplinarias, se ha considerado que ha cometido faltas graves al hacer declaraciones que él ha considerado necesarias justamente por cosas que cree que ponen en peligro los casos de corrupción y él ha pedido medidas de protección a nivel internacional. Justamente a raíz de esto tuvo que buscar todas las cosas que habían en su contra y se dio con la sorpresa, literalmente la sorpresa, que tenía una denuncia por lavado de activos puesto por una persona que no había visto nunca en su vida, una persona que además niega haber puesto la denuncia, un hombre que se dedica a pintar y reparar casas y que sin embargo supuestamente elabora un escrito complicadísimo y muy bien sustentado sobre por qué debería investigarse al señor Rafael Vela por lavado de activos. Alcides Hoyos nos cuenta toda la historia. Desde alguna parte de Lima se envió hace casi 3 meses una insólita acusación. Según este documento, Víctor García Navarro, residente en la inubicable Manzana N, lote 2 en San Juan del Lurigancho, denunció por lavado de activos al fiscal Rafael Vela,
nada menos que el responsable ante la opinión pública de investigaciones precisamente sobre el lavado de activos contra funcionarios y exfuncionarios de todo el país. Mi hijo no ha terminado secundaria, mi hijo es de obra. No sé quién está tras esto, ¿no? Para García Navarro, esta historia se remonta al pasado 25 de abril, cuando vía mesa de partes virtual llegó al Ministerio Público una acusación por lavado de activos que llevaba su nombre y supuesta firma. La denuncia señalaba que el fiscal Rafael Vela compró en 2021 una propiedad en La Molina por $490.000 y que lo habría hecho a expensas de supuestas coimas pagadas por la empresa Odebrecht. Pero no es todo. Siempre con la rúbrica de Víctor García, se ampliaría la denuncia contra Vela el último 24 de mayo y se incluirían en ella otros tipos penales como abuso de autoridad, omisión de funciones y falsedad ideológica. El argumento para esta ampliación fue que las citadas coimas de Odebrecht provocaron que el también coordinador del caso Lava Jato no fuera diligente en las investigaciones que atañen a la constructora brasileña. Sin embargo, no solo es llamativo que el fiscal de lavado de activos tuviera un antecedente por lavado de activos. Lo raro es que el supuesto denunciante niega haber puesto la denuncia. Dice no saber nada de nada sobre Lava Jato o el tal Vela. Yo no lo conozco, no lo conozco. ¿Y entonces? ¿Cómo entiendes tú, cómo interpretas tú que hayan usado tu nombre? No me estés grabando, hermano, yo no conozco a nadie. Víctor García trata de no responder nuestras preguntas. No le interesan los líos políticos ni ser parte de alguna denuncia. Haz un descarte. Mira, no podemos meternos a... Su padre, veterano pintor de brocha gorda, le aconseja que declare ante cámaras y deje limpia su imagen ante todos. No, esa no es mi firma. ¿Esa no es tu firma? No, esa no es mi firma. ¿Ese sí es tu DNI? Ese sí es mi DNI, pero esa no es mi firma. Él está trabajando ahorita en Chorrillos. Él tiene muchas cosas pendientes en su familia como para dedicarse ahorita a estas cosas. ¿Tú a qué te dedicas, Víctor? Pintura, trabajo en pintura. Yo trabajo en obra. Trabajo en obras, sí, trabajo para obras. ¿Y has escuchado alguna vez del fiscal Rafael Vela? No, nunca. Nunca. ¿Ni siquiera sabes los casos que investiga, algo? No, para nada, no sé de qué se trata tampoco, no sé de qué me hablas. En el otro lado de esta historia, Rafael Vela también dice no conocer a su denunciante, sobre lo que tiene algo de certeza el fiscal superior, que cobró relevancia con el caso Odebrecht y toda la andanada de denuncias por corrupción que vinieron luego, es sobre la motivación de quien redactó el escrito. Porque la denuncia es un presunto acto de hostilización. El coordinador del equipo especial del caso Lava Jato se inclina por la teoría de que usurparon la identidad del supuesto denunciante. Podemos presumir válidamente que al no tener huella dactilar, al no tener firma de abogado, es una denuncia que evidentemente es maliciosa. Una denuncia de 2 páginas sin ningún documento no puede ser seria. Víctor García recuerda haber perdido 2 veces su DNI, pero como pintor a domicilio en todo Lima, sabe que hay varias maneras de que extraños conozcan al detalle sus datos completos. Sí, tengo amigos que están metidos en la política, pero no sé, bueno, tienen mis datos porque yo le he hecho trabajos para ellos, ¿no? El maestro pintor cuenta que en ocasiones fue subcontratista de proveedores de servicios en obras públicas. Yo en tiempo de pandemia he trabajado bastante para el Ministerio de Salud y ha habido bastante gente que está metida en la política ahí y que he trabajado para ellos, ¿no? Yo no doy nombre ni nada porque no estoy seguro de nada. Para Rafael Vela, esta historia se remonta al pasado 23 de abril, día en que llegó extraditado al Perú el expresidente Alejandro Toledo. Yo soy responsable de los actos que me toca por ser el fiscal del caso que se sigue contra Alejandro Toledo y creo que esa es la mística que nos ha impartido el doctor Rafael Vela como jefe del equipo especial. Por estas declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, a él y Vela les iniciaron sendos procesos disciplinarios, lo que activó las alertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en vista que el fiscal Pérez tiene medidas de protección sugeridas por el organismo supranacional, lo que incluye resguardar su libertad de expresión y, sobre todo, la permanencia en su cargo al interior de la Fiscalía. Lo que buscan es, a través de conductas tipificadas como muy graves,
generar o la suspensión o la búsqueda de la destitución de ese funcionario que puede ser incómodo por la posición que ocupa y por las responsabilidades que tiene respecto a los casos emblemáticos que están bajo su conocimiento. Una persona que tiene medidas de protección... Como parte de la intervención de la Comisión Interamericana, se le pidió al fiscal Vela una lista de las investigaciones en su contra. Fue así que durante esa búsqueda se enteró que tenía las denuncias interpuestas supuestamente por Víctor García, acusaciones que por ser hechas de manera virtual no dejan rastro en audio o video del real acusador. Fueron recibidas, dirigidas en principio a una fiscalía incompetente, ¿no? Porque no tenía la competencia para investigar lavado de activos. Estaban dirigidas a un fiscal de distinta jerarquía, ¿no? Terminó esta denuncia en una fiscalía suprema y habría que seguir efectivamente todo este tramado de cómo eventualmente llega esa denuncia y cómo además está todo este tiempo. Los procesos disciplinarios contra Rafael Vela podrían sacarlo del cargo de coordinador, pero a su vez, las últimas denuncias en su contra podrían hacer que la Comisión Interamericana emita una recomendación para que el Estado peruano le garantice estabilidad en su cargo. Su caso se podría convertir en el perfecto "no hay mal que por bien no venga". Yo diría que es todo lo contrario, que lo que se busca es que cualquier nivel de protección pueda ser extemporáneo y que pueda ya estar consolidada, por el contrario, ya este tipo de amenazas y convertirse en sanciones efectivas. El pasado 6 de julio, Rafael Vela le solicitó formalmente a Miguel Vegas Bacaro, fiscal adjunto supremo provisional que debía decidir sobre el trámite de la denuncia, que su caso se archive. Alegó que no había elementos para sospechar que la compra del predio en La Molina haya sido realizada con dinero ilícito. Nosotros estamos escrutados al mínimo, tanto por la Contraloría General de la República como por la Superintendencia de Banca y Seguros, las unidades de inteligencia financiera. De tal manera que cuando existen algún tipo de indicios al respecto, tendrían que provenir necesariamente de algunas de estas instituciones, ¿no? El viernes 7 de julio, luego de casi 3 meses, el fiscal Vegas Bacaro se pronunció y archivó el caso por carecer de elementos de sospecha. Dispuso que notifiquen su decisión al denunciado y al denunciante. Sin embargo, esto último se complicaría, pues no se sabe aún quién envió los escritos a nombre de Víctor García Navarro. No sé quién ha podido hacer eso, no sé cómo tiene mi nombre, mi DNI, no sé nada de eso. ¿Tú estarías dispuesto a desmentir esto públicamente ante las autoridades? Claro, sí, porque yo no he hecho nada, yo no sé de qué me hablas, me sorprende esto. No te preocupes, ya. El supuesto denunciante, que ni siquiera vive en San Juan del Urigancho, sino en Los Olivos, no ha descartado tomar acciones legales por la utilización de su identidad para esta denuncia. Un sinsabor que ningún ciudadano merece vivir y que sus autoridades deberían prevenir a toda costa. Todo el trabajo que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial, encima tienen que perder tiempo en denuncias maliciosas. No es algo que suceda poco, las denuncias maliciosas son una costumbre de algunas personas que buscan sobre todo bloquear el descubrimiento de la verdad. Muchas veces los periodistas somos víctimas de denuncias maliciosas y tenemos que enfrentar procesos larguísimos para hacer algo que en realidad debería estar prohibido, demostrar inocencia. Y en eso pierde no solo la persona su tiempo, sino el Estado, porque estos procesos cuestan. Y se usa mucho este sistema de un desconocido que denuncia por recortes periodísticos, porque se dice, porque parece, porque presumen. Y la verdad, debería el Poder Judicial en algún momento dedicar un tiempo a encontrar quiénes están detrás de esto y sancionarlos severamente para que se les quite esta costumbre. Vamos a dejar estos temas y vamos a pasar, cuando regresemos de la pausa, a un tema que todos los domingos nos trae sorpresas, indignación, pero a la vez nos genera sonrisas, porque ya las formas verdaderamente son, diríamos, de locos. Todos sabemos que los niños necesitan cariño, pero lo que va a haber a continuación es muy interesante. Un congresista, Flores Ancachi, investigado por el caso de los niños, que últimamente se ha hecho más famoso por ser uno de los viajeros a la China. De paso todavía no regresa, no sabemos por dónde está paseando.
Ahora resulta que este congresista necesitaba cariño, así como lo escucha. En un audio que usted va a escuchar, el congresista se queja de falta de cariño. ¿Pero qué significa el cariño para él? Que sus trabajadores no quieren compartir sus sueldos con él. Viene con audio, no se mueva. Oye, en esa línea, hermano, no crean de que yo soy el único que hace esto. Se hace, pero se hace bien y con confianza. Yo no sé, digamos, o me atrevo a preguntarles, ¿cuánto ganaba tú antes de ir acá? Ahora terminamos mañana, doctor. Cuenta los fajos de dinero que son producto de extorsiones, asaltos y asesinatos por encargo. Los crímenes que hoy tienen hackeada a la ciudad de Trujillo. Lo justo. Súper. Saben que presentar una nota es todo un tema. Uno ve el caso, lo lee, piensa cuál es el ángulo en el cual lo tiene que presentar y si viviéramos en un mundo normal sería muy fácil y yo les tendría que contar que en el siguiente reportaje lo que van a ver es el caso de un congresista que pide a sus colaboradores que le entreguen parte de su dinero, lo cual significa quitarle su dinero y que probablemente esto va a ser investigado por la comisión encargada del Congreso, que es la Comisión de Ética, y que probablemente sea sancionado. Pero en el mundo real nosotros hemos visto que la Comisión de Ética no hace gran cosa. Normalmente les manda una cartita con una amonestación, dice que les va a poner una multa y que la van a pagar en cómodas cuotas mensuales, quizá. Y además hemos visto también que la Comisión de Ética no tiene tiempo de leer el Código de Ética porque tiene que irse de viaje a la China, pagados por una empresa privada, y no tienen tiempo ni de acordarse de dónde se quedan, qué comen, menos van a tener tiempo para ver el caso del congresista Flores Ancachi. Pero nos da gusto que por lo menos usted lo vea, porque Carla Ramírez ha hecho una investigación y un reportaje muy interesante donde incluye un audio en el que el congresista Flores Ancachi, investigado por el caso de los niños, también conocido por ser el congresista, uno de los congresistas viajeros a la China que no regresa, resulta que le pide cariño a sus trabajadores y que además dice, yo no soy el único que hace esto, ¿y cómo es posible? ¿Ustedes cuánto ganaban antes de tenerme a mí? ¿Cómo es posible que no quieran compartir? ¡Qué barbaridad, Carla Ramírez! La voz que estamos a punto de escuchar es la voz de un congresista de la República. Uno que se ha salvado más de una vez de ser sancionado o suspendido gracias a los votos de sus colegas en este hemiciclo. Ya todos estamos con la soga al cuello. De acá, de todo esto, el que ha perdido más desde yo. Se trata de Jorge Luis Flores Ancachi, parlamentario sindicado por la Fiscalía como uno de los niños del expresidente Pedro Castillo, pero que protesta como un niño cuando le piden que deje de mocharle el sueldo a sus trabajadores. Con ustedes había quedado muy claro, ¿no? De que ustedes nos iban a apoyar, ¿no? Con el 10% yo considero. Aunque tiene un perfil bajo, el parlamentario de Acción Popular ha tenido fugaces y nada afortunadas apariciones en cada uno de los últimos años. El 2021, con 2 meses en el cargo, Flores Ancachi fue acusado por el periodista Liubomir Fernández de intentar sobornarlo con 100 soles en mano para que le asegure una buena y mejor cobertura en Puno. Yo no soy pesetero, Jorge Luis, yo no soy pesetero. En todo caso, vamos a almorzar. Así que retráctate y pídete disculpas de pretender darme 100 soles. ¿Disculpa? No, ¿disculpa qué? No, ¿disculpa qué es eso, hermano? Ya en 2022, la Fiscalía le inició investigación como uno de los congresistas que canjeó sus voluntades con el presidente Pedro Castillo a cambio de obras y puestos de trabajo en el Ministerio de la Producción. Está en el vehículo, en la camioneta de color naranja. Y este 2023, el último sábado 24 de junio, Flores Ancachi fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez, justo cuando intentaba viajar a China.
pesaba sobre él una orden de captura por no presentarse a una audiencia judicial en Puno, hasta donde fue llevado en calidad de reo contumaz. Congresista, ¿algunas palabras? En su defensa. Congresista, ¿algunas palabras? Según la denuncia fiscal, el 2009, como residente en una obra regional, Flores Ancachi y otras personas se apropiaron de más de 15.000 soles tras simular 14 contrataciones para el fortalecimiento de un colegio secundario en Puno, alterando la verdad solo para adueñarse de los pagos o sueldos de esa especie de planilla fantasma. Compañeros, sale el Tras la audiencia de ley, Flores Ancachi, acusado por peculado doloso, salió sonriente y airoso. Bueno, ha sido pues un descuido de la defensa técnica mía que no ha sabido comunicarnos en su oportunidad, razón por la que ha salido este impedimento de salida. El día de hoy me he puesto a derecho. Al día siguiente, con las maletas hechas, el congresista puneño dejó estas tierras para partir a China junto a su esposa, con pasajes de avión, hospedaje y estadía pagados por la organización privada DPL Group. Sus colegas viajeros, Ilich López y Silvia Montesa, volvieron al Perú esta semana para las celebraciones por el 67 aniversario de Acción Popular. Pero de Flores Ancachi, ni siquiera la sombra o el saludo en video. ¿Pudo ver al congresista Flores Ancachi en esas actividades? Sí, llegó. Lo que pasa es que no lo encontramos, él no llega, aparentemente según el reporte migratorio. Cada uno de nosotros debemos responder por nuestros actos, ¿no? ¿Por qué su colega de bancada, Jorge Flores Ancachi, no ha regresado de China? Pregúntele usted al señor Flores Ancachi. Mientras el congresista Flores Ancachi disfruta de vacaciones familiares, aquí en Lima, los trabajadores de su despacho nos han entregado un audio que revela cómo en estos pasillos hay flores, pero en las oficinas, temblores. La grabación es del 12 de enero del 2023 y corresponde a una reunión entre el congresista y sus asesores. Son malos tiempos en la economía del parlamentario. 3 días antes le habían quemado su casa en Puno durante la ola de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Pero pues me han quemado mi casa. Hay un un arquitecto al lado de mí. Mira, el primer piso está bien. El tercero, hemos tumbado todo. En este relato de sus desgracias, Jorge Flores Ancachi asegura que él ha sido generoso. Les recuerda que no solo ha dado empleo a los asesores de su despacho, sino también al equipo de asesores y secretario técnico de la Comisión de Energía y Minas que él preside. Dice en el audio que le ofrecieron cupos para contratar a terceros en estos puestos, pero que prefirió a los presentes, su gente de confianza, gente que ahora pone mala cara cuando se le pide parte del sueldo. Ustedes saben de que yo he perdido darles la oportunidad a ustedes, a pesar de que a mí me ofrecieron, incluido el puesto de secretario técnico, $250,000. Yo es que me arrepiento de no haber recibido ese dinero. Y a la mierda, los proyectos que se hubieran aprobado, ¿no? Pero lamentablemente perdí esa gran oportunidad, creyendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá. El congresista Jorge Flores Ancachi hace referencia a una persona llamada Ronnie como alguien que ha pagado 1.000 soles a una cuenta que maneja su esposa. Que si están acá ustedes, fuera de la chamba que hayan podido hacer o no, porque Ronnie no hizo ni mierda de chandeo con su hermano. Ronnie creo que me pasó 1.000 o no sé, mi esposa lo tiene anotado. En el listado de su personal en la Comisión de Energía y Minas, justamente, existe un trabajador llamado Ronnie Valdés Tumi en el cargo de técnico. Pero hay más. El parlamentario le asegura a sus trabajadores aquí presentes que la propia congresista Mari Carmen Alba le dio las instrucciones para manejar los sueldos de su equipo, como si se tratase de una práctica común. El año pasado cuando subimos, nos dicen, chicos, ¿ya tienen todo su equipo armado? Sí. Y empezó a hablar con cada uno. Al final, casi al final, me dice, ¿cómo está tu equipo? Oye, pero te digo de que
Yo tengo gente que solamente quiere el seguro, que tienen cáncer terminal. Ellos, sus esposas o algún familiar solamente quieren por el seguro. Aunque es conocido dentro del Congreso que Jorge Flores y Mari Carmen Alba son enemigos declarados dentro y fuera del partido, él la menciona una y otra vez intentando justificar que es normal el recorte salarial. Bueno, Mari Carmen ya no lo dijo en buena onda, pero dijo, la gente acá es ingrata. ¿Cómo es posible que después que se les da la oportunidad de trabajar, vean de luchar? No les voy a pasar lo mismo. Así que yo, habían dos en mi despacho que ya los he retirado, prefiero no tener nada a que me denuncien. Entonces, en esa línea, hermano, no crean de que yo soy el único que hace esto. Si se hace, pero se hace bien y con gente confianza. Yo no sé, digamos, o me atrevo a preguntarles, ¿cuánto ganabas tú antes de ir acá? Beneficiado. Mientras el congresista se reunía con su equipo sin saberse grabado, se escucha de fondo un televisor de la oficina. Se escucha que en el Pleno se está debatiendo la inhabilitación del congresista Freddy Díaz, acusado de abuso sexual. Una evidencia más de que el audio corresponde al 12 de enero de este año. En un momento, Flores Ancachi recibe una llamada. Aló, Flavio, termino una reunión. Estoy en una reunión, dame 10 minutos, hermano. Voy tomando ahí una gaseosita y ahorita voy a salir y te hago entrenar. En los registros del Congreso coincide que este 12 de enero ingresó a la comisión de Flores un funcionario de la municipalidad de Azángaro de nombre Flavio Mamani Janco. Tras la interrupción telefónica, el momento cumbre de la reunión llegó. Las cuentas claras y el chocolate espeso. 10% de tu sueldo, 50% de tus bonificaciones. Con ustedes había quedado bien claro, ¿no? De que ustedes nos iban a apoyar, ¿no? Con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos, ¿no? Al 50%. Lo han cumplido en el caso de ustedes, pero no veo esa voluntad, ¿no? O sea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño, pues, ¿no? Que lo hacen los demás. Por ejemplo, yo veo a Juancito se preocupa. Que pongo, si le sale el dinero y me dice, no, pero en el caso de ustedes, no veo eso, o sea, yo siento eso, ¿no? Yo compré un carro y le digo, hermano, véndame con voluntad. Ni el congresista Flores Ancachi ni su equipo de prensa han querido responder las llamadas y mensajes por WhatsApp de Cuarto Poder. Al cierre de este reportaje, ni el parlamentario ni su esposa habían aterrizado en suelo peruano. Por favor, necesitamos conversar con usted. Es una vergüenza. Quien sí respondió y de inmediato fue Mari Carmen Alba. Esperará a Flores Ancachi con la lampa en la mano y no necesariamente para celebrar el aniversario del partido. Eso es una calumnia, me está utilizando a mí, más bien se está apoyando en mi imagen de una persona con principios, diciéndoles a ellos, oye, mira, si ella nos ha dicho esto, entonces yo lo puedo hacer también. Rechazo totalmente, me parece indignante ese audio. Mientras los trabajadores del Congreso caminan por estos pasillos intercambiando sus más oscuros secretos, los congresistas están hoy en una especie de vacaciones hasta la instalación de una nueva mesa directiva. En la siguiente legislatura sabremos con certeza si lo escuchado en este audio de Jorge Flores Ancachi merece el rechazo o acaso el cariño de sus colegas parlamentarios. Que ustedes nos iban a apoyar, ¿no? Con el 10%. Yo confío. ¿Cómo es posible? Le dice, ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Y 10 no es desfavorable para ustedes. Y bueno, han cumplido, pero no lo hacen con ganas, no lo hacen con cariño. ¡Qué barbaridad! ¿Va a pasar algo? ¿Pasará algo cuando regrese el congresista con su señora?
que tiene por ahí anotado, ese que le dio 1.000 soles, ese que no hizo nada, no vamos a repetir las palabras que usó, pero le dio 1.000 soles, su esposa lo tiene anotado por ahí. La esposa también trabaja, creo, en estas cosas, no sabemos, pero por lo menos le lleva las anotaciones. Ay, siempre nuestro Congreso con estas cosas. Qué pena realmente, duele. Uno sonríe para que no duela tanto. Pero algún día, yo confío que vamos a cambiar eso, que vamos a lograr cambiar el país. Va a haber más gente comprometida con el bien. Y mientras tanto, también hay buenas noticias dentro de las cosas malas que pasan. En el reportaje que les vamos a presentar cuando regresemos, vamos a ver imágenes terribles de un grupo delincuencial que prepara sicarios de 13 años, pero que gracias a una operación policial fueron capturados. Y todo eso se los contamos cuando regresemos. Ahora terminamos mañana, doctor. Cuenta los fajos de dinero que son producto de extorsiones, asaltos y asesinatos por encargo. Los crímenes que hoy tienen hackeada a la ciudad de Trujillo. Los Malditos del Triunfo Nueva Generación se llamaba esta banda que aterrorizaba a la ciudad de Trujillo con secuestros y extorsiones y que además entrenaba sicarios de hasta 13 años, sumando eso a sus crímenes. Pero a inicios de esta semana sus principales integrantes han sido capturados. Julio Chuquitaipe nos cuenta la historia. Ya, chavaquito, ya. Ya que salga para el miércoles mejor, porque no está el mayor acá. Apenas supera los 13 años, pero ya sostiene un arma automática. Dispara una y otra vez, mientras quien graba la escena ríe sin parar. Es un polígono de tiro clandestino y aquí se entrena para matar. La inocencia del menor hace que esboce una tímida sonrisa. Se trata en realidad del entrenamiento de un sicario adolescente. Esta escena describe muy bien la actual y cruda situación de la criminalidad en Trujillo. Mira, hoy cabro, para ti nomás. El sujeto que alienta al menor y que grabó estas imágenes es el mismo que aparece en este otro video. Aquí deja ver su rostro, mientras muestra con alarde 2 cajas de balas y un arma automática. Ya no puedo más. Tú dirás, pe, si corre, si no, ya, pe. Si no, ya sabes, ya. Se llama Juan Ramón Sánchez Serna, pero en el mundo de Lampa en Trujillo lo conocen como Serrano Shen. Para la policía, es el cabecilla de una temible organización denominada Los Malditos del Triunfo Nueva Generación. Nació en Cajamarca y luego migró a Trujillo. En esta ciudad empezó su carrera criminal con solo 13 años. Rápidamente se integró a Los Malditos del Triunfo. Entre asaltos, pistolas y muertes se hizo de un nombre. Hoy, con 34 años, Juan Sánchez ya lidera una de las 15 organizaciones criminales que aterrorizan todo Trujillo. Mira, Juan Carlos Reconchate, ya yo soy poco floro nomás. Tu colaboración o la de tu familia, tu compadre, ¿ya? Lo justo. A este criminal le gusta alardear de su lucrativo e ilegal negocio. A ver, contando. Ahora terminamos mañana, doctor. Cuenta los fajos de dinero que son producto de extorsiones, asaltos y asesinatos por encargo. Los crímenes que hoy tienen hackeada a la ciudad de Trujillo. Vas a contar, hijo, saca todo. ¿Hoy día qué día es? ¿Qué día es? Martes, ¿eh? Martes, hijo, ¿ya? Ahí te doy tu propina. ¿Es tu propina? Así actúa
la banda criminal que lidera Juan Sánchez, conocido como Serrano Shen. A bordo de este auto va un empresario que acababa de retirar 40.000 soles del banco. Le cierran el paso y van por el dinero. Son segundos de pánico. Los sujetos amenazan con pistola en mano a Ever Mantilla Cruz, el chofer del auto, y luego le disparan en la cabeza. El empresario repele el ataque a balazos mientras su conductor se desangra al volante. El 22 de abril último, esta discreta calle de Trujillo fue el escenario de este brutal intercambio de disparos. Mi hijo ha sido una buena persona. Él lo que ha hecho es de trabajar su negocio para que saque adelante. Y para que él muera así de esa manera no era justo. Han pasado 3 meses desde que su hijo perdió la vida a manos de estos delincuentes. Flor Cruz sostiene la foto de Ever, una víctima más de esta banda criminal. El miedo se respira en las calles de Trujillo. Aquí pocos se animan a hablar de las extorsiones, el otro rubro criminal de Serrano Shen. Basta recorrer la zona de La Esperanza para entender cómo operan los llamados malditos del triunfo, nueva generación. ¿Con qué derecho pegan stickers en los negocios de gente que se esfuerza por salir adelante? Ese tema no lo podemos nosotros ¿No puede hablar de eso? No. ¿Por temor? Esta es la zona de La Esperanza, aquí en Trujillo, y como vemos, desde casas comerciales hasta boticas, miren la marca que tienen que llevar. Malditos del Triunfo, nueva generación, Trujillo. No solo las boticas, sino también las bodegas. Nuevamente, la marca registrada de esta organización criminal. Los salones de belleza, las boticas y bodegas y las obras de construcción como esta, valorizada en más de 1 millón de soles, llevan la marca de Serrano Shen y los malditos del triunfo, nueva generación. En medio de esta imparable ola de violencia, un fiscal batalla sin descanso junto a la policía para intentar frenar a estas bandas criminales. Después que cayeron las grandes organizaciones criminales, estos grupos se han vuelto a rearmar, ¿no? Nuevos grupos, nueva gente, nuevos stickers, ¿no? Han vuelto a surgir. De tal manera que ahora nuevamente está un poco incontrolable el tema de las extorsiones, los robos, ¿no? Asaltos a las personas que sacan dinero de los bancos, de cajeros. Ahorita vengo a la realidad. William Rabanal tiene 53 años, 22 de estos como fiscal penal. Debido a su lucha frontal contra el crimen, se ha vuelto un objetivo de estas organizaciones. Para proteger su vida, agentes de seguridad del Estado lo acompañan en todo momento. En realidad es muy difícil porque siempre estás amenazado de muerte, ¿no? Siempre, constantemente. Cuando viene alguien que interfiere en esos cobros, le tratan de sacar del escenario. Y siempre me han tratado de sacar del escenario. Pero ahí estamos. Tenemos el apoyo de la Policía Nacional. Pero no solo la Fiscalía lidera esta cruzada contra el crimen en Trujillo. Hace varios meses, la policía también puso a la banda de los malditos del triunfo nueva generación en su punto de mira. Acá lo tengo al Chen. Durante 3 meses, los agentes de inteligencia de la DIMRI registraron el cobro de cupos a 2 empresas de transporte, California y Virgen de la Puerta. Porque mira, está con celular ahí, mira, ¿lo ves? Sí. Mira, Me está tomando fotos, parece. Parece que no. Este es el logo de la banda pegado a una de las unidades de la empresa Virgen de la Puerta. Junto a este, uno de sus sicarios sube a coaccionar un chofer. 77, es de parte del burro que está allá en penal y de parte de los muchachos de los del instituto que estamos activos en el país. Ya. Ayudamos muchachos,
Tras el minucioso trabajo de inteligencia, esta semana se ejecutó un operativo en todo Trujillo. El resultado fue la detención de toda la facción denominada Los Malditos del Triunfo, Nueva Generación. El primero en caer fue Juan Ramón Sánchez Serna, o Serrano Chen. Hemos hecho una operación impecable donde de 16 objetivos que teníamos centrados en libertad, capturamos a los 16. Su cabecilla Serrano Chen se dedicaban a la extorsión, al robo agravado, al sicariato y de igual manera tenían una vinculación con la usurpación agravada. Mayormente sus víctimas eran las empresas de transporte y los microempresarios que operaban o que operan o que realizan sus actividades en la zona de Florencia Mora, La Esperanza, El Porvenir, Alto Trujillo, ¿no? Con la captura de toda esta organización, se logró incautar 3 cuadernos en los que llevaban el control de los cobros a cada negocio, el registro contable de la banda criminal. Los montos oscilan entre 1.000, 3.000 hasta 4.000 soles, pagados diariamente, a la semana y cada mes. Acá estamos con Juan Sánchez Serna, conocido como Serrano Chen, cabecilla de Los Malditos del Triunfo. ¿Por qué te han detenido? Por la hueva. ¿Cómo? Por las puras. Más de 30.000 soles mensuales, producto de las extorsiones, empresas de transportes, marcaje, reglaje. Por la hueva, están que me echan la culpa de todo. Un certero golpe a una de las organizaciones más sanguinarias de Trujillo. Por ahora, Juan Sánchez estará quieto. Le espera una larga temporada en prisión. Sin embargo, es solo un paso más en la ardua batalla para traer tranquilidad a una ciudad en la que el crimen ha ganado mucho terreno. Cuando regresemos, la respuesta a la pregunta Cuarto Poder. Agradecemos a todos los televidentes que participaron en la pregunta Cuarto Poder el día de hoy. Fueron 4.029 personas y la pregunta era la siguiente. ¿Cree que Sada Goray y Mauricio Fernandini deben ser investigados en libertad o deben permanecer en prisión? Las opciones eran en libertad o en prisión y las respuestas fueron las siguientes. 21% considera que deben seguir el proceso en libertad y el 79% más bien considera que deben seguirlo en prisión. Muchas gracias nuevamente, les deseamos que tengan una buena semana y que no pierdan la esperanza. Si cada quien hace lo mejor que puede, algún día todo será mejor. Hasta el próximo domingo.